¿Qué tal, pueblo de Reyes? ¿Cómo están todos ustedes? Pues aquí nuevamente en su programa de A Través de Estos Ojos, como cada miércoles. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es la hermana Georgina Onofre Villalba, misionera sierva de María Dolorosa. Ella es doctora en teología por la Pontificia Universidad Teológica Mariano. Y pues en este día nos acompaña para hablarnos un poco sobre la figura de María en el Concilio Vaticano II. Madre Georgina, es un honor para nosotros tenerla en este programa. Muchas gracias, también es un honor para mí. Muchísimas gracias. Madre, quería que nos compartiera un poquito, la figura de María es resaltante en el Concilio Vaticano II. Sin embargo, hay un antes y un después. ¿Cuál es un poquito el contexto para llegar al Concilio Vaticano II en la figura de María? Bueno, mira, la teología en general y la mariología en particular se veían antes del Concilio Vaticano II, sobre todo en la forma de hacer teología escolástica. ¿Qué significa esto? Es un tipo de teología especulativa en donde entra mucho más la razón, el racionalismo, incluso la lógica, que los estudios más profundos de la Biblia, de la patrística, etc. Este tipo de hacer teología incluía la filosofía, especialmente la filosofía aristotélica. También la mariología se vio inmersa en este tipo de estudios. La manualística, es decir, la manera de hacer teología en los manuales, y también la mariología que se hacía en manuales, era de este tipo. La Biblia, por ejemplo, se utilizaba como una fuente que apoyaba más que todo las tesis y las teorías que salían de esta especulación científica, más que hacerse un estudio profundo de lo que fuera la Biblia, del exégesis como actualmente la conocemos. Igualmente las otras fuentes de la teología, como la patrística, que es la tradición, como el magisterio, que se ponía casi siempre como base, como la liturgia, etc., eran vistos más para apoyar estas tesis que vistos como estudios a sí mismos. Después, con la entrada del siglo XXI, se empezaron la renovación de toda la teología. ¿Qué es esto? Empezaron los estudios bíblicos haciéndose estudios más profundos. Por ejemplo, el método histórico-crítico, que ya venía desde antes, desde el siglo XIX, XVIII, que ya había comenzado especialmente en ambiente protestante, que luego se fue integrando también al ambiente católico. Se empezaron a hacer estudios más profundos de la Biblia. Se empezaron a hacer profundos también una renovación de la liturgia, en la cual ya se veía importante el que la gente se acercara más a lo que es la liturgia. Empezaron, por ejemplo, a hacerse algunos libros que principalmente se escribían en latín, se comenzaron a hacer en las lenguas vernáculas. Otra de las cosas importantes es la renovación en campo patrístico. Se comenzaron estudios patrísticos muy fuertes. Conocemos, por ejemplo, que uno de los grandes impulsores de esta renovación en campo protestante fue el que entonces era anglicano, el cardenal, que después fue el cardenal Newman, hoy beato cardenal John Newman. La patrística pues también se empezó a estudiar profundamente y no ver textos aislados de los padres que sirvieran para apoyar algunas tesis teológicas, sino sobre todo que se viera el pensamiento completo de uno de los padres, de cada padre de la Iglesia, para comprender cuáles eran sus posturas en cuanto a los temas teológicos en general y para nosotros a la mariología en particular. También podemos decir que comenzaron los movimientos ecuménicos tan importantes en el siglo XX. En el siglo XX comenzaron, debemos decirlo, no fue en área católica donde empezaron estos movimientos. Sin embargo, poco a poco también el catolicismo, la Iglesia Católica fue entrando a este movimiento, y ya para el tiempo del Vaticano II, toda esta renovación estaba empezando, ya tenía un camino muy fuerte, estaban haciéndose estudios muy profundos, y esto también generó que en el Vaticano II se tomaran en cuenta todas estas renovaciones. Entonces, por ejemplo, madre, otro documento del Vaticano II, Optata Nututius, nos dice que el estudio de la teología va fundamentado en la Sagrada Escritura. Entonces, esto ciertamente nos da también una vuelta, un giro a la cuestión de cómo ver a María, porque como ya nos decía, viene mucha especulación, viene toda esta profundidad, ¿no?, un poquito imaginativa a veces, pero ahora que contamos con la cuestión de la Sagrada Escritura, ¿cuál es el fruto? Es decir,
viene un nuevo modo de ver a María, digamos un nuevo lugar que se le proporciona a María, más o menos como viene siendo. Sí, es muy importante. Debemos decir que anteriormente sí se utilizaba, nunca se ha utilizado la Biblia arbitrariamente, eso debemos decirlo, aunque ciertamente era la cuestión filosófica más fuerte y se utilizaba la Biblia para fundamentar estas tesis filosóficas más que todo, aunque teológicas ciertamente. La Biblia era utilizada más que todo para probar estas tesis. Después, cuando se empezaron a hacer los estudios profundos de la Biblia, se empezó a ver la gran riqueza, la gran profundidad y la gran diversidad, muchas veces en consonancia con lo que hasta ahora o hasta ese entonces se había dicho incluso sobre la Virgen María. Se empezaron a encontrar muchas más cosas, más riquezas, digamos, más características importantes de la Virgen, de María, no solamente de María, de todo, ¿verdad? Pero estamos dentro de la Mariología. Se empezaron a notar cosas más importantes, se empezaron a profundizar los textos, se empezaron a conocer los ambientes en que se escribieron, cuándo se escribieron, cómo se escribieron, a quién se dirigían, por qué se escribieron estos textos, cuál era la base de fondo. Incluso se empezaron a poner en duda la autenticidad histórica de algunos de estos textos y que se tuvieron que seguir profundizando como hasta ahora. ¿Ayudados de qué cosa? Ayudados no solamente de la Biblia misma, como antes se hacía, leer la Biblia con la Biblia. Ahora ya los estudios exegéticos utilizan otras fuentes, la literatura extrabíblica y la interdisciplinariedad, por ejemplo, todas las ciencias humanas, la arqueología, la psicología, la sociología, la antropología, que han ayudado muchísimo a conocer más la figura de María. ¿Qué es esto? Que todos esos estudios ayudan a una mejor comprensión tanto de la Biblia como de cada uno de los libros de la Biblia e incluso de cada uno de los personajes más importantes de la Biblia, entre ellos María. Claro. Entonces la Biblia es, como dice la de Verbum, es el alma, no solamente de la teología, sino incluso de la vida cristiana. Entonces es la base principal, siempre acompañada de las otras fuentes de la revelación, que son la tradición y el magisterio. Claro. Usualmente veíamos que la figura de María durante los otros concilios emergía porque había crisis, había dudas, había todo este tipo de situaciones y se hacía por lo regular algo específico sobre María, un capítulo, un apartado específico así, ¿no? Un documento aparte, digámoslo, ¿no? En esta ocasión el Concilio Vaticano nos presenta en el capítulo 8, ¿no?, una visión de María diferente, que nos ayuda en la cuestión ecuménica, nos ayuda en la cuestión eclesiológica. Entonces, ¿cómo es este giro? Muy bien. Antiguamente yo había dicho que se privilegiaba la unión con Cristo en cuanto a María unida a Cristo. Todos los privilegios de María eran vistos sobre todo desde esta vertiente, su unión con Cristo. ¿Por qué? Porque es la Madre de Dios. Su maternidad divina era prácticamente la fuente de la teología mariana o mariológica, ¿sí? Pero con esta renovación, que no solamente fue litúrgica, bíblica, ecuménica, interdisciplinar, sino también eclesiológica, es decir, el estudio de la Iglesia, se encontró también, o se redescubrió, porque esto ya se había visto incluso en la patrística, y de ahí que los estudios patrísticos son tan importantes, como la figura de María está unida indisolublemente como a su Hijo, también a la Iglesia. Entonces se recupera esta parte de la Mariología que por mucho tiempo permaneció, si no totalmente oculta, sí un poquito acallada. Entonces, la relación de María con la Iglesia, que es básica, es recuperada precisamente por este movimiento renovador y que va a ser traída en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II nos va a decir efectivamente, nos va a poner a María dentro del capítulo 8 de la Constitución sobre la Iglesia, precisamente. Ya los padres conciliares habían tenido muchísima inquietud por el tema de María. En ese tiempo se pedía sobre todo, que no lo vamos a ahondar, por supuesto, claro. El dogma de la famosa corredención, de la mediación de todas las gracias, de la maternidad espiritual de María. Era lo que la mayoría de los obispos que hablaron sobre el tema mariológico pedían al Concilio Vaticano II. Sin embargo, dentro ya de los estudios que se realizaron allí, dentro de los esquemas marianos,
el primer esquema que se presentó incluía a María dentro de la iglesia, y entonces esto ocasionó mucho desconcierto entre muchos de los obispos que asistieron. Se tuvieron que explicar, se tuvieron que hacer fue un largo debate el que se hizo. Se pidió que el esquema sobre María, sobre todo el tratado de María, quedara fuera de todo lo que fuera la iglesia, fuera un tema aparte ya dentro del concilio. Y conforme se fue debatiendo, conforme se fue estudiando, conforme se fueron haciendo las presentaciones de estos esquemas, especialmente entre los dos grandes expositores, que fue el padre Carlo Balic y fue el padre Gerard Phillips, entre ellos, sobre todo, que estuvieron ayudando mucho a los padres conciliares, se llegó a la conclusión de que efectivamente el tratado de María no podía estar fuera del tratado de la iglesia. Antes, incluso en esto, la visión sobre María era de una María sobre la iglesia, era de una María que estaba fuera de la iglesia porque estaba sobre de ella. Con el Concilio Vaticano II se recupera el hecho de que María es parte integrante de la iglesia, es miembro sobreeminente, particular, especial, sí, pero miembro de la iglesia. Y dentro de ser miembro, no solamente, sino que es el tipo de la iglesia por su maternidad y por su virginidad, y porque es modelo de la iglesia en cuanto a sus virtudes. Entonces, el Vaticano II conjuga las dos, digamos, ramas o estudios que se habían venido haciendo, el clásico, que es la unión privilegiada con Cristo, a lo que se llama cristotipismo, y la unión privilegiada con la iglesia, que comenzó con esta renovación que conocemos como eclesiotipismo. El concilio tuvo la gran visión de unirlas ambas de una manera pacífica, de una manera armoniosa. Y hay que decirlo también, la figura de María del Vaticano II aparece ya en el subtítulo, que así se titula este capítulo octavo de la Lumen Gentium, la bienaventurada Virgen María en el misterio, el único misterio, porque es nada más uno, de Cristo y de la Iglesia. Entonces ya el Vaticano II, ya desde el título y durante todos estos 18 números que forman este capítulo octavo, nos habla precisamente de esta figura de María dentro del misterio de Cristo y de la Iglesia, sin disociarla de ninguno de los dos, sin ponerla preeminentemente en alguno de los dos. Entonces esto nos ayuda. Otra de las cosas importantes que decir, este concilio fue el primer concilio de la historia que hace un tratado sobre la Virgen María. En otros concilios se ha tratado algún aspecto de la Virgen María, siempre como corolario o digamos como una consecuencia del tema cristológico, porque era Cristo. En los demás concilios Cristo era el centro, y las cuestiones mariológicas que seguían era precisamente por Cristo, y esto está bien. Pero el Concilio Vaticano II quiso hacer un tratado propio sobre la Virgen María, y de hecho es el primer concilio de la historia que hace un tratado sobre la Virgen María completo, y que nos da las bases para todo lo que fue la Mariología, o lo que es la Mariología después del Vaticano II. Madre, y por ejemplo, tomando a María, viendo esta figura que emerge después del Concilio Vaticano, ustedes en la congregación misionera Siervas de María Dolorosa tienen esta figura que es bíblica, ¿no? María al pie de la cruz. Así es. ¿Qué significa para ustedes esta figura? Y si nos puede comentar un poquito también lo que es la historia de la fundación, ¿no? ¿Cómo nace? Muy bien. Primeramente voy a hablar un poquito de la historia, y hablando de la historia vamos a ver un poquito lo que es la espiritualidad. Nuestra congregación nació hace 66 años, fue fundada en Ciudad Juárez, Chihuahua, por Monseñor Baudelio Pelayo Brambila. Él era un sacerdote diocesano de aquí de Jalisco, y que después se ordenó en Chihuahua, por la diócesis de Chihuahua, y allí trabajó en la diócesis, bueno, en lo que entonces era parte de la diócesis de la ciudad de Chihuahua. Ciudad Juárez era parte en ese entonces. Él vio la necesidad, en cuanto que él, como un gran pastor que fue, iba a las villas y rancherías, y ahí se topó con que había muchísima ignorancia en el aspecto religioso. Entonces él vio que se necesitaban catequistas que ayudaran, que apoyaran el trabajo allá. Por otra parte, vio también la necesidad en cuanto a que había, después de la Segunda Guerra Mundial, había habido muchos niños que quedaban solos porque los papás se iban a trabajar de braceros a Estados Unidos, y pues ya no regresaban. Entonces había muchos niños. Ahí se le ocurrió formar también un internado para niños pobres. Era una especie de orfanatorio en aquel tiempo. Y también pues la misma situación generó que muchos ancianos
quedaran también sin hogar, y él también pensó acogerlos en un asilo. Entonces nuestra congregación nace principalmente para dar respuesta a estas necesidades materiales, por decirlo así, de la iglesia particular de Ciudad Juárez. Él, en esta visión, él veía que pues para él era un poquito difícil hacerlo todo solo, y ahí fue donde sintió la inspiración del Espíritu Santo, en donde él pensó en fundar una congregación y nos fundó a nosotras. Nosotras, la elección canónica de nuestra congregación fue el 15 de septiembre de 1947, es decir, acabamos de cumplir 66 años. Él quería que sus religiosas fueran como María al pie de la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Él quería que fuéramos madres compasivas para los miembros más dolientes de la iglesia. Esa era la espiritualidad que él quiso infundirnos a nosotros. Bueno, mejor dicho, que el Espíritu Santo por medio de él inspira o nos da a nuestra congregación. Entonces, nuestra figura principal es ciertamente bíblica, es la dolorosa, pero no solamente en su calidad de dolorosa, sino en una mujer fuerte, en una mujer madre, porque la maternidad es esencial para nosotras, una mujer que es madre de los hijos que están sufriendo. Entonces nosotras tenemos que hacer presencia en los lugares más pobres, en donde haya gente más pobre y necesitada. Ese es nuestro carisma, ese es nuestro estilo de vida, y de hecho nosotros nos insertamos regularmente en los lugares más pobres. El internado de la Ciudad de Niños sigue trabajando, seguimos asistiendo a niños de muy escasos recursos. También el asilo de ancianos, seguimos acogiendo a los ancianos que nadie acoge, los ancianos que estarían solos o que morirían posiblemente solitos, que recogemos de la calle incluso. Entonces ese es nuestro apostolado. También, claro, nuestro apostolado, dado que nuestro carisma es muy abierto, pues también hemos dedicado nuestras fuerzas a muchos trabajos durante nuestra vida misional. Tenemos, por ejemplo, las parroquias en donde tenemos los grupos de catequesis, de coro, de liturgia, de acólitos, en fin, toda la vida de lo que es la parroquia. También tenemos misiones, ahorita estamos trabajando sobre todo misionalmente en lo que es la diócesis de la Tarahumara, allí en Chihuahua, con los rarámuris, y también un poquito en Perú, que estuvimos en Siguas, la casa ya de Siguas ya no está, pero estamos ahorita en Yaután, que es una comunidad también bastante pobre y marginada. Exacto, pues bueno, a mí no me queda más que decir después de haber escuchado todo esto, así es que si por ahí alguien está interesado, quiere un poquito más de información sobre lo que es esta congregación, más adelante les vamos a dejar por ahí teléfonos, alguna dirección a la que se podrán comunicar. Pues bueno, con esto nosotros agradecemos realmente a nuestra hermana Gina, ¿verdad?, que sí la conocemos nosotros. Entonces, de verdad, un grandísimo gusto. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos mientras ella estaba terminando su licenciatura y su doctorado por allá en Roma, ¿verdad?, estudiando en el Mariano. Y así es que, pues bueno, hoy en este día nos encontramos por acá en la ciudad de Guadalajara, y pues agradecido muy fraternalmente, deseando siempre lo mejor para ti, para toda tu congregación. Y pues bueno. Y bueno, pues yo también agradezco muchísimo este espacio, es un honor también para nosotros el que ustedes nos hayan venido a visitar, el que se hayan acordado pues de que nosotros pues también hacemos parte de esta gran familia de los siervos de María. También es muy bonito para nosotros, agradecemos verdaderamente la visita de ustedes, la visita de Alejandro, y pues que seguimos adelante y seguimos siendo una familia. Claro que sí. Y pues bueno, hasta la parte de la familia, aquí está el Fray Betoso, ¿verdad?, para que vean que también me lo traigo de gira. Y pues bueno, con esto despedimos el programa del día de hoy. Les recordamos que cada miércoles tenemos un nuevo episodio y que ustedes están en su programa A Través de Estos Ojos. Nos vemos el próximo miércoles.